Etapas de la Guerra de Independencia. La independencia de México fue un largo y complejo proceso histórico donde identificamos los cambios económicos, políticos y culturales que surgieron en Europa y América. Como antecedentes inmediatos del movimiento independentista en la Nueva España está la Ilustración y la Revolución Francesa, y en el ámbito interno la desigualdad social y el descontento con las políticas implementadas en España, lo que sentaron las bases para la propagación de los deseos de independencia. Inicio de la Guerra de Independencia. Las aspiraciones de un sector importante de la sociedad se materializaron en 1810 y se prolongó por más de 10 años. A mediados de 1808 llegan a Nueva España noticias de la insurrección popular en España y la formación de juntas de gobierno, motivadas por la imposición de José Bonaparte como rey, lo que llevó a enfrentamientos ideológicos entre dos sectores de la sociedad novohispana que defendían ideas opuestas sobre la forma de gobernar la colonia. El ayuntamiento de la Ciudad de México, formado por criollos, propuso que se desconocieran las abdicaciones de Bayona. Los españoles peninsulares vieron en esta propuesta la intención de proclamar la independencia de la Nueva España. El 15 de septiembre de 1808, alrededor de 300 hombres, al mando de Gabriel de Yermo, tomaron el Palacio Virreinal y apresaron al virrey y a su familia y nombraron virrey al mariscal Pedro Garibay. La conspiración de Valladolid fue descubierta y sus miembros, encabezados por José Mariano Michelena, tuvieron que comparecer ante el virrey Lizana y Beumut, quien los dejó en libertad. Para ese momento existía una gran agitación política en la Nueva España, principalmente para la población criolla. La conspiración de Querétaro. En Querétaro comenzó a gestarse una nueva conspiración avalada por el corregidor Miguel Domínguez y Josefa Ortiz de Domínguez. Fue de vital importancia la participación del párroco de Dolores Miguel Hidalgo y Costilla, así como de los capitanes Ignacio Allende, Juan Aldama y Mariano Abasolo. El corregidor y su esposa avisaron a Miguel Hidalgo que había sido descubierta la conspiración, iniciando la revuelta antes de lo previsto. El 16 de septiembre de 1810, Hidalgo, junto con Allende y Aldama, liberaron y armaron a los presos. Hidalgo regresó a su parroquia y llamó al pueblo a unirse a apoyar el movimiento. Este acontecimiento marcó el inicio formal del movimiento donde emergía México como una nación independiente. Hidalgo se dirigió a San Miguel el Grande, donde se unieron los sublevados, y en Atotonilco toma como primera bandera un estandarte de la Virgen de Guadalupe. Primera etapa, la lucha de los primeros caudillos. Hidalgo llega a Guanajuato y las autoridades se negaron a rendirse. En la Alhóndiga de Granaditas, los españoles y su familia se prepararon para la defensa. La lucha fue sangrienta, ya que asesinaron a la mayor parte de sus ocupantes. De Guanajuato partieron a la ciudad de Valladolid, la cual se entregó sin ofrecer resistencia y de ahí partió a México. A principios de 1811, el ejército de Miguel Hidalgo se dirigió a Guadalajara y en el puente de Calderón fueron derrotados por los soldados realistas. Los insurgentes fueron emboscados en Acatlán de Baján, siendo aprehendidos y conducidos a Chihuahua, procesándolos y condenándolos a muerte. Las cabezas de Miguel Hidalgo, Ignacio Allende, Juan Aldama y Mariano Jiménez fueron trasladadas a la Alhóndiga de Granaditas y expuestas en las 4 esquinas. La muerte de Hidalgo marcó el fin de la primera etapa del movimiento independentista. Segunda etapa, organización del movimiento de independencia. Para 1811 comienza a sobresalir José María Morelos y Pavón, cura de Michoacán, destacando por conformar un ejército disciplinado y entrenado. Primera campaña de Morelos, planeada con el propósito de apoderarse de Acapulco. El 15 de enero de 1811, Morelos se enfrenta con los españoles y derrota las tropas realistas. Segunda campaña militar. Morelos inicia una nueva estrategia reorganizando sus fuerzas y dividiendo el ejército que había formado en 3 partes, marchando hacia Tlaxco, Oaxaca e Izúcar. Tercer campaña militar fue la más exitosa porque llegó a controlar el eje entre Chiautla y Tehuacán. En noviembre de 1812, en Oaxaca consigue derrotar a los defensores realistas. El Congreso de Chilpancingo
Instaló Morelos el 14 de septiembre de 1813 el Congreso de Anáhuac, que buscaba construir un órgano insurgente en el que recayeran la soberanía y la representación de las provincias novohispanas, para redactar la Constitución que serviría de base para gobernar la nueva nación, llamada Sentimientos de la Nación. El Congreso finalizó con la Declaración de la Independencia, redactando una nueva Constitución, tomando como referencia la de Cádiz y los principios de las constituciones de Francia y Estados Unidos. Dicha Constitución sería promulgada el 24 de octubre de 1814 en Apatzingán, conocida como Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana. Cuarta campaña. Derrota de Morelos. El ejército insurgente fue derrotado en Valladolid por la guarnición realista de la plaza al mando del general Agustín de Iturbide. El 5 de noviembre de 1815, Morelos fue capturado en Texmalaca, Guerrero, y trasladado a la Ciudad de México, donde llevó 2 procesos, uno civil y otro eclesiástico, siendo enjuiciado por delitos de alta traición, sabotaje, muerte y destrozos. Morelos fue fusilado el 22 de diciembre de 1815 en San Cristóbal, Ecatepec. Tercera etapa, etapa de resistencia. Con la muerte de Morelos, el movimiento entró en una fase de decadencia. El Congreso se disolvió y muchos integrantes aceptaron el indulto ofrecido por el virrey Juan de Apodaca. En 1817 desembarcó Francisco Javier Mina, soldado español que se oponía a las políticas absolutistas promovidas por Fernando VII. Conoce a Fray Servando Teresa de Mier en Europa y decide sumarse a la causa independentista, siendo capturado el 11 de noviembre de 1817 y fusilado en el Cerro del Bellaco. En 1818 la rebelión insurgente estaba casi derrotada. Las fuerzas de Ignacio López Rayón habían sido vencidas y sus dirigentes capturados. Los miembros de la Junta de Gobierno que sustituyó al Congreso de Chilpancingo se entregaron a las fuerzas realistas. Solamente se mantuvieron de pie las fuerzas de Vicente Guerrero. Cuarta etapa, fin de la lucha de independencia. Se mantenían las condiciones sociales y políticas que habían dado origen a las primeras constituciones, la decadencia económica de la Nueva España, el descontento por los privilegios de los soldados peninsulares, el enojo de los criollos por la abolición de la Constitución de Cádiz por parte de Fernando VII y el cambio ideológico entre las clases privilegiadas. Las primeras medidas de Fernando VII, quien retomó el trono de España, fue desconocer el régimen establecido por la Constitución de Cádiz, la instauración de una monarquía absolutista, lo que dio lugar a una serie de levantamientos armados que obligaron al rey a dar marcha atrás y restablecer el régimen constitucional. La Iglesia de la Profesa fue sede de reuniones debatiendo todas las opiniones y materializando muchas de ellas en el planteamiento conocido como Plan de Monteagudo o Plan de la Profesa. El 24 de febrero de 1821 se promulgó el Plan de Iguala, que declaraba a la Nueva España como país soberano e independiente sobre 3 principios o garantías: la unidad religiosa, la independencia total de España y la unión de todos los habitantes sin distinción de raza o casta. Estos 3 principios quedarían simbolizados en la bandera de 3 colores. Consumación de la independencia. El 30 de julio de 1821 desembarcó en Veracruz el virrey Juan O'Donojú, manifestando de inmediato su intención de dialogar con Iturbide. El 25 de agosto de 1821, Iturbide y O'Donojú firman los tratados de Córdoba, ratificando todos los puntos establecidos en el Plan de Iguala. El 27 de septiembre de 1821, Agustín de Iturbide firmó el Acta de Independencia del Imperio Mexicano y desfiló victorioso por las calles de la capital de México, al frente del ejército trigarante. Con esto damos inicio al surgimiento de una nueva nación llamada Estados Unidos Mexicanos.